Parece. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Les damos la bienvenida al segundo webinar del Consejo Nacional de Estudiantes de Contador Auditor Contador Público de Chile, CONECAC, el cual se titula El auditor y el fraude. Bueno, antes de comenzar destacamos algunos aspectos relevantes del desarrollo del webinar. Este se estructura en dos segmentos. El primero, donde el relator es quien desarrollará su presentación durante aproximadamente 1 hora, y el segundo segmento de ronda de preguntas, donde el relator podrá resolver todas sus preguntas realizadas por ustedes. Desde ya los invitamos a realizar sus preguntas a través de los comentarios de Facebook y si se encuentran por la plataforma Zoom a través del chat. También les recordamos que visualicen las preguntas que ya se realizaron por otros participantes en el chat para no volverlas a repetir y poder dar paso a otras preguntas. Bueno, a continuación doy el paso a Benjamín Cortés, quien es delegado del Consejo Nacional de Estudiantes de Contador Auditor Contador Público en el Centro de Alumnos de Contador Auditor Contador Público de la Universidad Católica del Norte. Benjamín. Muchas gracias. Como centro de estudiantes le damos la bienvenida a todos ustedes. El Centro de Alumnos de la carrera Contador Auditor Contador Público de la Universidad Católica del Norte, con la colaboración de la Facultad de Economía y Administración de la misma casa de estudio, en conjunto con el Consejo Nacional de Estudiantes Contador Público y Auditor de Chile, le damos la más cordial bienvenida al webinar El auditor y el fraude. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con un profesional destacable. Él es contador auditor, contador público titulado de la Universidad Católica del Norte, iniciando su trabajo de auditoría externa en Longton Clerk. Posteriormente ingresó al mundo minero, trabajando en Minera Escondida desde el año 1996. Se ha desarrollado en su carrera en las áreas de contabilidad general, activos fijos, costos y presupuesto. Estuvo en la implementación del programa Six Sigma en Minera Escondida. Entre los años 2009 al 2018 trabajó en el área de auditoría interna y compliance. Actualmente se desempeña como ingeniero senior de contratos en el área de mantención mina, en Minera Escondida. Ha realizado pasantía en Estados Unidos perfeccionando las técnicas de investigación de fraude. Profesor de cátedra de auditoría forense de la Universidad Católica del Norte. Además, es fotógrafo y astrofotógrafo. Forma parte además de la Fundación Chilena de Astronomía y es colaborador externo del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Bueno, sin más que agregar, le damos el paso al académico invitado, estrella que tenemos hoy, el académico Alexis Jardín Ramírez. Hola Benjamín, gracias por tu presentación y agradecer al Consejo por haberme invitado a ser parte de este ciclo de charlas, así que les doy las gracias por la invitación. La verdad es que creo que hablar hoy día de fraude dentro de lo que es la carrera de contador auditor es un tema relevante, no menor, pero también es un tema que desde mi punto de vista ha tenido un desarrollo o una importancia, digamos, dentro de lo que es la disciplina de la auditoría, tal vez recién en los últimos 15 años. Y esto porque, responsablemente lo digo, nos creíamos tal vez en nuestro país, siempre lo he dicho, tal vez los jaguares de Sudamérica, durante mucho tiempo tengo la sensación de que en Chile nos creíamos estar ajenos al fraude, y la realidad nos demostró que no era así, que no estábamos ajenos a las situaciones de fraude. Entonces, eso hizo cambiar la percepción, digamos, del rol del auditor en el fraude. Eso hizo cambiar la percepción, tal vez, de la importancia de los controles. Hay un antes y un después. Y ese antes y después tal vez está marcado incluso fuera de Chile, está marcado por lo que conocemos por la ley Sarbanes-Oxley, por SOX, con lo que pasó, ¿no es cierto?, con el caso Enron y los otros casos que vinimos a conocer después, digamos.
y donde tal vez es más grave aún la situación, porque en esos casos tenemos la participación además de empresas auditoras. Entonces, hay un antes y un después que me parece que es importante, pero mirado así, en la realidad nuestra, en la realidad nacional, creo que la situación cambió tal vez en los últimos 15 años, cuando efectivamente nos dimos cuenta de que no éramos, como decía anteriormente yo, los jaguares y nos sentíamos un poco inmunes o que no estábamos afectos al fraude. Y sí lo teníamos y delante de nuestras narices. Y es ahí donde tal vez hay una importancia de lo que es el rol del contador auditor. Y de eso voy a hablar hoy día. Voy a hablar del rol del contador auditor, de nosotros como auditores frente al fraude. Me parece que ahí hay mucho campo todavía, hay mucho por aprender, hay mucho por investigar, hay mucho por escribir y hay mucho por enseñar también. Creo que es una gran oportunidad para el campo laboral el tema de lo que es la especialización y la investigación de fraude, porque también tenemos que entender, y como en algún momento lo conversé con el gran profesor de nuestra facultad, Ángel Gómez, el auditor en algún momento dado dejó de ser un simple auditor, y cuando digo simple, por favor, entre comillas, porque lo digo con una simple desde un punto de vista complejo, que era quien hacía una auditoría financiera para emitir una opinión, ¿no es cierto?, sobre la razonabilidad de los estados financieros. Y llegó un momento dado en que el auditor empezó a tener participación en otros campos o en otras áreas que tenían tanta relevancia como la auditoría financiera y el hecho de tener esa participación hizo que el auditor fuera considerado, ¿no es cierto?, un profesional capaz de desarrollarse ya en ámbitos más allá de lo que es la contabilidad pura o la auditoría pura. La técnica de la auditoría hoy día es una técnica bastante utilizada no solamente para las fines de auditoría financiera, es una técnica que te permite hoy día desenvolverte al interior de una empresa para otros fines también. El tema de riesgo hoy día está muy ligado al tema de la auditoría. Entonces, creo que, como decía yo, pensar en la técnica de la auditoría, hay mucho que hacer, mucho por desarrollar, mucho por investigar, mucho por escribir y mucho por enseñar y mucho por aprender de esta rama. Sin dilatar más, voy a ir directo a la presentación para hablar de lo que es entonces lo que nos convoca, que tiene que ver con el auditor y el fraude. Solamente necesito, Benja, que me confirmen que ven la pantalla nomás, la presentación. Sí, profesor, se ve clarito. Gracias, Benjamín. Bien, acá tenemos lo que yo decía. Este es un gráfico, ¿no es cierto?, del año 2017, no tan lejano, el cual muestra cuál es el índice de percepción de corrupción hace un par de años atrás, ¿no es cierto? Y si nos damos cuenta, la verdad es que el tema de corrupción no es un tema ajeno a ninguna parte del planeta. Y eso nos hace a nosotros como auditores, como profesionales, que intervenimos, que trabajamos, que participamos al interior de una organización pública o privada, hace que tengamos que tener una mirada bastante crítica. Y tal vez más que crítica me atrevería a decir a tener una mirada bastante alerta. Porque yo en el mapa lo que veo es que predomina el color rojo. Tiende a estar manchado de rojo, y si vemos abajo en la tabla que califica, las áreas tiradas al rojo son las áreas altamente corruptas, por decirlo de alguna manera,
o altamente débiles en temas de control, en el manejo de lo que es el fraude. ¿Ok? Entonces, y si a eso lo achicamos un poquito más y miramos en dónde estamos, claro, tenemos a lo mejor un color un poquito mejor que nuestro vecindario en Sudamérica, pero hoy día el mundo es global. Hoy día el mundo, no porque está situado en una parte del planeta, no tiene relación con otras partes. Hoy día el mundo, da la tecnología, y desde esto ya hace mucho tiempo, el mundo es otro, el mundo es uno solo gracias a la tecnología. Y nosotros, si nos vemos allí como en la medianía de la tabla, en un 50% con el color. Nuestro vecindario, la verdad es que está bastante rojo, y yo me atrevería a decir que en Chile también estamos bastante más rojos que hace un par de años atrás. No podemos olvidar los casos que hemos tenido, ¿no es cierto?, en el ámbito público, en empresas públicas, en instituciones públicas. No las voy a mencionar, pero todos sabemos los casos que hemos tenido en las Fuerzas Armadas, en algunas otras empresas también que conocemos largamente del rubro del retail. Entonces, no, como bien he dicho desde un punto desde el comienzo, no estamos ajenos. No estamos ajenos, y esto lo viene a ratificar el mapa que estamos viendo en pantalla. A la larga, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que hoy creíamos que podía ser, que tal vez era, la verdad es que la realidad muestra que sí es, que existe, que está presente, que convivimos con ella en nuestro diario vivir, digamos, desde el punto de vista profesional. Pero para hablar de fraude, tenemos que tener claro cuál es el concepto de fraude. Y aquí quiero hacer una detención antes de continuar. Yo en esta presentación me gustaría hacer una aclaración. Cuando hable de fraude en lo que viene hacia adelante en esta conversación, voy a utilizar la palabra fraude en su más amplio, en su más amplia acepción, en su más amplio concepto, ¿ok? Para englobar todo lo que significa fraude. No voy a hablar de ninguno en específico, porque y ya van a ver más adelante por qué. Así es que cuando yo use la palabra fraude, la verdad es que va a ser en su más amplia acepción, en su más amplio espectro. El Instituto de Auditores Internos lo califica como un acto ilegal, ¿no es cierto?, caracterizado por un engaño, de ocultación o abuso de confianza. Son actos que no dependen de amenazas, ni de violencia, ni de fuerza, y los fraudes son cometidos por personas y organizaciones para obtener dinero, bienes, servicios, o evitar algunos pagos o pérdida de algunos servicios, ¿no es cierto?, o para obtener alguna ventaja comercial o personal. Y aquí me quiero detener. Si tuviéramos que un poquito desmenuzar el concepto, básicamente tenemos que entender que el fraude, primero que nada, es un acto ilegal. En segundo lugar, que es cometido por las personas, ya sea personas naturales o personas jurídicas, las organizaciones. Y en tercer lugar, para obtener algún tipo de beneficio, ¿no es cierto? Nada más. Yo rescato esas tres cosas dentro, y en general es lo que yo les explico a los alumnos en la cátedra. Fraude, para tú poder determinar si estamos ante la presencia de fraude, tres elementos. Primero, que es un acto ilegal. Pregúntate si es cometido por alguna persona, ¿por quién entonces? ¿Y para qué? ¿No es cierto? Para obtener un beneficio. Esos tres elementos son súper importantes para determinar en nuestro trabajo si estamos ante una situación de fraude o no. ¿Ok? La ACFE, ¿no es cierto?, que es la Asociación de Examinadores de Fraude, califica el fraude como actividades o acciones con propósito de enriquecimiento personal a través del uso apropiado o la sustracción de recursos o activos de una organización por parte de una empresa. Volvemos a lo mismo, es una forma de hablar, ¿no es cierto?, de un uso inapropiado. Cuando algo es inapropiado, es ilegal.
Estamos hablando para obtener un beneficio cometido por las personas. Y aquí tal vez me voy a hacer tal vez la primera reflexión más importante, que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros como auditores al hablar de fraude. Porque los fraudes, si bien es cierto, pueden ser cometidos por las personas naturales o por una persona jurídica, de una u otra manera estamos hablando de personas. Y ahí es donde tenemos una responsabilidad. Porque cada vez que nosotros efectuamos una investigación de fraude, vamos a emitir un informe. Y por lo tanto, toda la vez que estemos hablando de fraude, vamos a estar hablando de personas. Y la responsabilidad que tenemos nosotros desde ese punto de vista es que estamos emitiendo un juicio indirectamente respecto de la persona. Y eso puede tener algunas consecuencias para esa persona. Y ahí tenemos una responsabilidad. Porque lo que vamos a hacer, vamos a pintarle la cara a la persona de una u otra manera. Y el mercado es chico, el mercado se conoce. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos nosotros de momento de emitir un reporte tiene que ver con lo acuciosos que fuimos nosotros como auditores en el desarrollo de nuestra revisión, en el desarrollo de nuestra auditoría forense. Cuán cuidadosos fuimos, ¿no es cierto?, si cubrimos todos los aspectos dentro de lo que es la investigación. Y la responsabilidad de haber cubierto todos los aspectos en una investigación es nuestra, como auditores. Y es lo mismo que sucede cuando hablamos de auditoría financiera. Nosotros vamos a afirmar la opinión respecto de la razonabilidad de los estados financieros. Bueno, cuán cuidadosos fuimos en la aplicación de las pruebas, en la selección de las pruebas, en la determinación de la muestra. Y ahí tenemos una responsabilidad tremenda, ¿no es cierto? Y eso sí es nuestro, como auditores. Ya vamos a hablar más adelante de esta parte, pero no quiero dejar pasar el hecho de que el hablar de fraude implícitamente estamos hablando de personas y desde ese punto de vista tenemos una tremenda responsabilidad. El tema de fraude es un tema que, como yo decía, es complejo, es delicado, pero por lo mismo hace de que nosotros como auditores tengamos que ser lo suficientemente diligentes en el desarrollo y en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Okay? Hablar de fraude y entender el fraude es básico que el auditor entienda cuál es el triángulo del fraude. ¿Cuál es el origen del fraude? Tenemos que tener, yo no puedo investigar, yo no puedo hablar, no puedo involucrarme en el fraude si yo no conozco la naturaleza, la esencia más profunda que tiene el fraude. Yo necesito estar totalmente consciente de cuáles son los orígenes que motivan el fraude. Y eso no es otra cosa más que está graficado, ¿no es cierto?, en el triángulo del fraude. Y el fraude tiene 3 elementos que están pero acompañados entre sí: la presión, la oportunidad y la racionalización. ¿Ok? Y voy aquí a detenerme en cada uno de los 3 puntos. Y voy a ir por tal vez el más simple que conocemos nosotros, que es la oportunidad, y que no es otra cosa más que la existencia y la existencia de circunstancias, de condiciones favorables que permiten cometer un fraude. Y que a la persona que comete el fraude le genera la percepción de que la probabilidad de ser sorprendido es muy baja. Como lo decimos en buen chileno, la oportunidad es el ladrón. A la larga es eso. A la larga la oportunidad, ¿no es cierto?, es cuando no hay una inexistencia de controles, cuando los controles no son efectivos, generan una oportunidad. Nadie
en su sano juicio comete un fraude si no tiene la percepción o no tiene la certeza de que la oportunidad está presente o de que la probabilidad de ser sorprendido va a ser alta? Tú no lo haces. Es muy difícil. ¿Ok? Por lo tanto, la oportunidad no es otra cosa más que la existencia de condiciones y circunstancias favorables para poder cometer un fraude. Tenemos, por lo tanto, que entender que cuando se comete un fraude, perdón, y estamos ante la presencia de un fraude, es una parte que tenemos que tener súper clara, porque tenemos que identificar cuáles fueron esas circunstancias y condiciones que fallaron. ¿Ok? El otro elemento del triángulo del fraude, ¿no es cierto?, y que forma parte de la esencia del fraude, es la presión. Y esto no es otra cosa más que el motivo, aquello que lleva a que la persona que comete el fraude posiciona el acto que va a cometer en primer lugar mental. Es lo que lo motiva, es aquello que hace que la persona tome la decisión de cometer un fraude. Y ejemplos de presiones hay muchos. Pueden ser, por ejemplo, personas que tengan y por favor, no estoy emitiendo ningún juicio de valor, quiero que se me entienda, que no se me malentienda. Yo no voy a cometer, aquí no voy a emitir ningún juicio de valor, solamente estoy hablando de las circunstancias, ¿no es cierto?, cuál es la presión, en donde las personas pueden tener algún tipo de problemática porque sean adictos a los juegos de azar, por ejemplo, alguna adicción a las drogas, deudas excesivas, ¿no es cierto?, personas que tienen un estilo de vida donde gastan más de lo que generan, poco acceso al crédito. Hay gente que no tiene acceso al crédito, por lo tanto, la necesidad de contar con mayores recursos, a lo mejor puede ser para obtener símbolos de estatus, ¿no es cierto? Pero también, y aquí hay que tener mucho cuidado, pero también la presión tiene un punto que es un poco, que puede parecer casi como... voy a apagar la cámara porque esto se queda aquí pegado para no consumir ancho de banda. Ahí sí. Puede haber presiones que pudieran parecer casi justificadas, pero por favor, no se justifican. Y quiero ser súper enfático en eso. Pudiera haber razones que podrían sonar hasta casi humanitarias. Hay personas que deben hacerle frente a alguna situación económica, de salud, de algún familiar, de algún hijo, donde obtener mayores ingresos, mayores recursos para paliar ciertas situaciones que pudieran ser como una enfermedad de algún familiar o algo por el estilo, y por favor, estoy solamente planteando situaciones de la realidad, no estoy emitiendo ningún juicio de valor, pudieran parecer justificables para un fraude, pero no lo son, ¿ok? Pudiera haber motivos laborales que muchas veces la gente ha planteado también para cometer un fraude, como por ejemplo cumplir con algunos KPIs, con algunos indicadores de desempeño. Y se ha visto en la realidad la adulteración y la falsificación de reportes, por ejemplo, que es otro tipo de fraude. Entonces, la presión es otro elemento del triángulo del fraude. Y tercero, tenemos la racionalización. Y la racionalización no es otra cosa más que el estado mental que le permite a la persona cometer el fraude. Es el estado mental que le permite a la persona justificar su acto. Lo racionaliza, ¿ok? Lo valida mentalmente. Y eso tú lo puedes ver usualmente en algunos pensamientos o en algunas frases de la persona
como por ejemplo, estoy mal pagado, o me lo merezco, o la empresa gana mucho, entonces, ¿qué mal le hace a la empresa que yo, ¿no es cierto?, le pueda sustraer un trocito de sus utilidades, por ejemplo. Entonces la persona se justifica a sí misma, racionaliza mentalmente el acto de lo que va a cometer. ¿Ok? Entender esto es súper importante porque te permite después, durante el desarrollo de la investigación, ayudarte a entender si todas las pruebas de auditoría que vamos aplicando han sido efectivas. Puedo determinar con mis pruebas cuál fue la oportunidad, puedo determinar cuáles fueron las causas o la presión, y puedo entender la racionalización, ¿no es cierto?, o el pensamiento que tuvo la persona para esto, para haber cometido un fraude. Bien, ahora, la propensión al fraude. La propensión al fraude nace, yo no sé si ustedes conocen, y mis alumnos siempre se ríen cuando les cuento esta parte, pero la propensión al fraude no es otra cosa más que la utilización de lo que nace en el famoso Club de los Supervivientes. El Club de los Supervivientes, y no me voy a extender para nada en esto, solamente se lo menciono, es un libro que hace un análisis de las personas que sobreviven a las grandes catástrofes. Son supervivientes o sobrevivientes de grandes catástrofes como hundimientos de barcos, caídas de aviones, colapso de edificios. Y ese libro establece que el 10% de la población mundial general califica para formar parte de este selecto grupo que se llama el Club de los Supervivientes, el 10% de la población. Son aquellas personas que tienen esa capacidad, ¿no es cierto?, de identificar la situación de riesgo, de peligro, y se anticipan. Y como pueden anticiparse, o sea, se pueden anticipar, se salvan. El 10% de la población. De la misma manera, hay un 10% de la población que nunca se va a salvar. ¿Ok? Pero hay un 80% de la población que podría eventualmente salvarse. ¿Cómo se salva? Si en esa situación de riesgo es capaz de identificar a alguno de estos del 10% que siempre se salvan y lo sigue. El fraude se comporta prácticamente de la misma manera. Hay un 10% de personas que siempre está pensando en cometer un fraude, siempre. Siempre está viendo la probabilidad, la posibilidad, la oportunidad de verse involucrado en algún comportamiento ilegal. Tenemos, por el otro lado, un 10% de la población que nunca se va a ver envuelta en situaciones ilegales o de fraude. Pero tenemos un 80%. Tenemos un 80% que podría haberse involucrado en comportamientos ilegales. Y ese podría es peligroso. Porque va a depender solamente de las circunstancias. Yo siempre le digo a mis alumnos, les decía, ¿usted se vería involucrado en un fraude por 5 millones de pesos? No, yo por 5 millones no. Yo por 5 millones no. Mira la frase. O sea, significa que te está dando la opción de en un margen de que en algún punto sí. O sea, por 20, por 30, por 40. Y si esto lo hacemos más patente, y pensamos en una empresa común que tenga 100 empleados, estamos hablando de que el 10% de nuestros empleados, o sea, 10 personas, están dispuestas siempre, están siempre buscando la oportunidad de estar en algo ilegal. Ya estamos hablando de 10. Y si a eso le sumamos el 80% del podría, entonces llevemos esto a empresas más grandes, empresas donde hay tal vez 5.000 empleados.
O sea, de 5.000, estamos hablando de que hay 500 personas siempre. Entonces, cuando esto empieza a cambiar, y le empezamos a poner los números, te das cuenta de que convivimos con el fraude todo el día. O sea, en una empresa, en una institución, donde yo tengo 5.000 empleados y pienso en el 10%, estoy hablando de 500, solo hablando del 10%. O sea, tengo mínimo una persona, un poco más de una persona al día que me puede cometer un fraude. Si en 365 días tengo 500 personas, o sea, tengo todos los días a alguien dispuesto a cometer un fraude en mi empresa. Y eso sin haber sumado el 80% del podría. Entonces, la percepción te cambia. Y ese es el ambiente en el cual vamos a estar nosotros insertos como auditores. Perdón. ¿Por qué debemos prevenir el fraude? Esto también es muy relevante. Es tal vez una de las cosas que hay que entender como auditores, por qué se debe prevenir. No por el simple hecho de decir, wow, el fraude se combate, el fraude debe ser prevenido e investigado. Sabemos que el fraude, el robo, la apropiación indebida son dañinos y que disminuyen el valor de la empresa, el fraude en general. Sabemos que el fraude no es éticamente correcto, que produce pérdidas. Aproximadamente el costo del fraude se sitúa entre el 3 y el 5% del revenue de una compañía. Nuevamente, póngale número. En una empresa que gana, no sé, 100 millones de dólares en el año, estamos hablando de 5 millones de dólares de costo del fraude. Y si después eso lo agrandamos un poco en la industria, te das cuenta que este número, el costo del fraude, te hace sentido con el 10% que veíamos recién, que era el 10% más el porcentaje que se puede sumar que pertenece al otro 80%. Entonces te hace sentido. Sabemos que el fraude contradice los valores corporativos de cualquier compañía. Sabemos que está sancionado en reglamentos internos, en los códigos de ética, ¿no es cierto? En los códigos de conducta dentro de una empresa, que está penado por leyes vigentes nacionales e internacionales, que afectan los estados financieros y el resultado de la empresa. Pero aquí quiero ir a un tema que trasciende más allá. Y que son dos cosas, que además el fraude debemos prevenirlo por dos razones, además de lo que acabo de decir, que no deja de tener importancia, pero también porque el fraude es dinámico. Lo que hoy día la persona hizo al cometer un fraude para robar o para hacerse, para obtener de algo o para obtener una ventaja económica, que hoy fue pequeño, va creciendo. Las primeras veces fue chico, las siguientes veces va a ser mediano, después va a ser grande. El fraude es realmente dinámico. Todo parte chiquito. Y es como les enseño yo a mis alumnos, las famosas relaciones inusuales, de lo chico a lo grande, de lo poco a lo mucho. Y el fraude es dinámico. El fraude parte con una pequeña prueba, una pequeña mascadita, como digo yo. Pero la persona se da cuenta que de haber sacado esa pequeña mascada, ese pequeño mordisco, puede morder un poco más o puede morder 2 y 3 veces. Y ya después también es dinámico no en dimensión o en tamaño, sino que además
se involucra más gente, porque después para hacer otro acto u otro esquema de fraude, a lo mejor necesita la participación de más gente, por lo tanto es dinámico, va creciendo, en tamaño como también en personas. Porque a lo mejor para después poder hacer algo necesita la participación del bodeguero, o de la persona que está en la garita, o de alguien más de contabilidad, o de alguien más del departamento de producción, o de alguien más del área de adquisiciones. Por lo tanto es dinámico. Y eso es algo que hay que entender y tener en la cabeza cuando hablamos de que el fraude es dinámico, porque cuando investigas el fraude, no puedes dejar de tener en mente ese dinamismo. Porque lo más probable es que lo que estés viendo, lo que te está entregando la evidencia de auditoría, es una parte. Muchas veces nos ha sucedido que en la investigación de un fraude damos con otro fraude. Damos con otro fraude. Y tal vez lo más importante que quiero mencionar en esta parte es que además el fraude traiciona y afecta las confianzas y valores más profundos en las relaciones interpersonales. Porque el fraude se basa en el quebrantamiento de las confianzas. Hay quebrantamientos y traición de confianzas y valores de manera horizontal, o sea, con tus compañeros de trabajo, hacia arriba, con tu jefatura, por así decirlo, con tu administración, y hacia abajo, con la gente que depende de ti. Afecta las confianzas y valores más profundos. El fraude traiciona esas confianzas, el fraude traiciona esos valores. Entonces, si hasta este punto en esta conversación hacemos un análisis y un encadenamiento de lo que acabo de decir, con lo que hablábamos de la propensión al fraude y con los elementos del triángulo del fraude, hay una tremenda cadena allí, que es básica para entender la naturaleza del fraude. Aquí en estos tres temas que he hablado, está la naturaleza más profunda del fraude. Y hay que entenderla para poder investigarlo. Y cuando digo entenderla, hay que conocerla, hay que conocer qué está detrás. Su esencia más profunda, más básica, su génesis. Yo siempre le he dicho a mis alumnos, de una u otra manera, estudiar auditoría forense, entender el fraude, entender cómo se comporta el fraude, significa que nosotros como auditores tenemos que pensar como personas que cometen un fraude, porque tenemos que ponernos en ese rol para entender cómo lo hizo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No me voy a detener en estas láminas que vienen, pero sí quiero mostrarles, porque las 4 o 5 láminas que vienen son un mapa del fraude, ¿ok? No me voy a detener en ellas, pero quiero con este mapa mostrarles la cantidad de fraudes que pueden ser cometidos al interior de una empresa. En general uno piensa en la adulteración, uno piensa en la adulteración de documentos, uno piensa en el robo, en la apropiación indebida, pero en las 4 o 5 láminas que no me voy a detener, solo quiero abrirles la mente y mostrarles la cantidad de fraudes que puede ser y esquemas de fraude que pueden existir al interior de una empresa. Primero, en la corrupción. Podemos hablar de conflictos de interés, del soborno, de los pagos de pagos y comisiones ilegales o la extorsión económica. Y aquí me quiero detener. Porque hay un tema que es súper importante en la investigación del fraude y que tiene que ver con que el auditor tiene que conocer y comprender las diferencias entre, por ejemplo, el soborno, la extorsión, el cohecho.
Porque ese conocimiento y entendimiento de las diferentes situaciones te va también a ayudar en tu planificación y en la determinación de qué pruebas de auditoría vas a aplicar. Por lo tanto, como corrupción hablamos como un concepto general, como fraude, ¿no es cierto? Pero dentro de los tipos de corrupción tenemos el conflicto de interés, el soborno, el pago de las comisiones y la extorsión económica. Y dentro del conflicto de interés tenemos, no sé, actividades familiares, relaciones laborales de dependencia, esquemas de ventas, planes de compras, procesos de selección, de reclutamiento, sobornos. Entonces, dije, no me voy a detener acá, pero solo en corrupción tenemos esta cantidad de fraudes. En lo que es la adulteración de reportes, registros y documentos. Esa adulteración se puede dar en registros financieros como no financieros, ¿no es cierto? Ingresos o activos sobrevaluados. ¿Cuántos casos no hemos visto en ocultamiento de información de pasivos, en activos sobrevaluados? Busquen los casos para mejorar, ¿no es cierto?, los estados financieros de empresas para mejorar su valorización en el mercado. Adulteración financiera. Ahí tienen todos esos tipos de esquemas de fraude. En los no financieros, credenciales profesionales, el papel aguanta mucho, los famosos, el currículum. ¿Cuántos currículum falsos? Yo he visto gente con unos currículum de verdad inventados. ¿Existen las empresas una forma de verificar que las credenciales y lo que está escrito en los currículum se verifica? ¿Es verdad? Documentos y reporte interno, yo recién lo decía. Adulteración de reportabilidad interna para cumplimiento de KPI, de indicadores de desempeño. Reportes que externos. Perdón. Otro tipo de fraude, lo que tiene que ver con la apropiación indebida de activos. El uso indebido. ¿Cuántas veces no hemos visto camionetas o activos de empresas que a lo mejor no están autorizadas? En la playa, para viajes, ¿no es cierto? O el hurto, requerimiento y transferencias de activos, ventas o envíos falsos. Yo mismo he revisado containers que han llegado vacíos. El hurto evidente, todo lo que tiene que ver con la apropiación indebida de activos, de inventarios. Todo el tipo de fraude asociado al cash, al dinero en efectivo, el hurto, ¿no es cierto? La manipulación de las cuentas por cobrar, castigos, desembolsos fraudulentos, todos estos esquemas de fraude. Manipulaciones en los cheques, bueno, ya menos mal que no se usan tanto los cheques, sistemas de facturación, empresas fantasmas, empleados fantasmas, empleados inexistentes, pagos especiales. En los famosos sistemas de reembolsos de gasto, cuando hay boletas falsas. Entonces, si se dan cuenta la cantidad de esquemas de fraude al interior de la compañía que pueden suceder, y vuelvo a arrastrar la bolsa que venimos trayendo en esta conversación. El 80-10-10% que veíamos de la apropiación del fraude, el triángulo del fraude, el costo del fraude, ahora mirando con todo esto que tenemos como mapa de fraude, entonces hace sentido. Y ahí estamos como auditores, ahí está nuestro rol.
Entonces ya la mirada del fraude deja de ser esa mirada tan pequeña que teníamos, que era, no, fraude es que se robó plata. No. Estamos hablando de una cantidad de cuestiones impresionantes. Otro tema relevante es todo lo que tiene que ver con la detección del fraude. Y aquí es otro punto relevante que tiene que ver con que el TIP, que significa que es la denuncia, es el principal método de detección de fraude. Y esto a nosotros como auditores, nos tiene que decir algo. La denuncia es el principal método de detección de fraude, pero por lejos. En segundo lugar, las revisiones mandatadas por la alta administración y las auditorías internas. Ahí tenemos concentrados los principales 3 métodos de detección de fraude. Pero por lejos, y ojo que el porcentaje de casos, del 40.2, en los últimos años ya subió y superó el 50%. Creo que lo último que revisé en las últimas publicaciones ya estaba casi en el 53%. Por lo tanto, cuando tú entiendes y comprendes que el principal método de detección de fraude está en la denuncia, nosotros allí tenemos que pensar en una parte que viene más adelante que en esta presentación, que tiene que ver entonces con nuestro rol en el tema de la detección y la prevención del fraude. ¿Ok? Ok. Por lo tanto, como ya entendemos y ya hemos conversado del origen del fraude, del concepto del fraude, de los principales métodos, ahora quiero entonces plantearles la pregunta: ¿cuál es nuestro rol como auditores en el fraude? ¿Es preventivo o es reactivo? ¿Debemos trabajar en la prevención? ¿Debemos centrar nuestros esfuerzos, nuestra preparación en un rol preventivo o reactivo, que significa que se detecta y una vez detectado somos capaces de realizar una buena investigación, una buena revisión e informar? ¿O nuestro rol es preventivo? Si a mí me preguntan, yo creo que nuestro rol como auditores está justamente en el 50 y 50% como rol. Sin embargo, nuestros esfuerzos debieran estar principalmente basados en la prevención, que es muy distinto. Nuestro rol, nuestra preparación debiera centrar los esfuerzos en ambos, como dije, en prevenir e investigar, 50 y 50. Pero nuestros esfuerzos, que es muy distinto a lo que dije, debiera estar principalmente y orientado en la prevención, por razones lógicas. Vamos a tratar de prevenir la ocurrencia del fraude antes de encontrarnos con una situación ya de pérdida, ¿no es cierto? Donde incluso pudiéramos no recuperar nada. Ya vamos a estar en una situación de daño causado. Por lo tanto, allí va a entrar a jugar y va a tallar nuestras capacidades y preparación como auditores para la investigación. Por lo tanto, dentro de lo que es el rol de prevención, básicamente nuestros esfuerzos y preparación debiera estar basados en 3 cosas. En una línea de reporte, y esto es una cuestión que se da por lógica. Si sabemos que el principal método de detección de fraude es la denuncia, debemos contar con una línea de reporte que sea capaz de responder a ese requerimiento. La línea de reporte genera un amplio ambiente de control, es de costo bajo y tiene una efectividad relativamente media alta.
Entonces, como auditores debemos centrar nuestros esfuerzos en entender qué tiene una línea de reporte y la esencia más básica de la línea de reporte es que sea una línea confiable. Es un método que tienes que lograr que la gente confíe en el sistema. Pero es de mucho cuidado, porque si se llega a perder esa confianza, nadie te va a reportar. Nadie te va a reportar. Pero nosotros como auditores tenemos que ser capaces de identificar y de implementar esta línea de reporte y asegurarnos que la línea cuente con todos los mecanismos para que sea efectivo, que responda, por ejemplo, al requerimiento de confidencialidad, que sea efectivo, que no falle, que haya un constante monitoreo. En nuestro rol de prevenir, debemos trabajar en nuestro plan de auditorías sorpresivas. Eso debe estar incorporado en nuestro plan. La auditoría sorpresiva genera un amplio ambiente de control si la gente al interior de la organización sabe que existe. Son de un costo medio y pueden ser altos dependiendo del alcance. En la próxima lámina voy a hablar de esto. Y son de una efectividad también de media y de un riesgo de detección alto. Lo decía yo recién, digamos que las auditorías internas o mandatadas y además las revisiones mandatadas por la administración junto a las líneas de reporte son los principales métodos de detección de fraude. Y lo tercero que tenemos que trabajar es en la capacitación del personal, porque también genera un amplio ambiente de control. Son de un costo medio y tienen una efectividad media dependiendo de la cultura. Y aquí, claro, hay culturas donde tal vez el tema del fraude es casi pan del día a día, ¿no? Pero sí debemos trabajar al interior de las organizaciones en generar capacitación con nuestra personal. Y eso también responde al rol del auditor. Y es aquí donde yo digo que hay que centrar tremendos esfuerzos en estos tres elementos, que son los mínimos. Y con esto, por favor, no me malentiendan. Estos son los tres elementos mínimos, no los únicos, mínimos que debe tener un sistema de prevención de fraude al interior de una organización. Ahora, dentro de lo que es tus auditorías y plan de auditorías internas y sorpresivas, vamos a hablar y vamos a incorporar el elemento de riesgo. ¿Ya? Y eso da para tal vez otro webinar, si ustedes quieren y me invitan, en cómo se hace, porque tenemos que considerar el factor riesgo, en dónde vamos a centrar nuestro enfoque en las auditorías internas. Cómo vamos a rankear y vamos a decidir la realización de las auditorías sorpresivas o las auditorías regulares que podamos hacer al interior. Porque no todos mis procesos al interior de la compañía tienen la misma susceptibilidad o el mismo nivel de riesgo de sufrir fraude. Entonces ahí aplicamos la metodología de riesgo para determinar cuáles son las probabilidades. Pero esto va a estar acompañado de la evaluación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el control interno, con la eficiencia y la eficacia de nuestros controles. Porque a lo mejor los controles existen, pero una cosa es que el control exista y otra muy distinta es que el control funcione. Yo siempre y hablando de controles, yo siempre le digo a mis alumnos y les dejo de tarea cuál es la madre de los controles. Y siempre me hablan los chicos me hablan de la segregación de funciones, de los manuales de procedimiento. Y la madre de los controles es el presupuesto. Y eso no cabe ninguna duda. Un presupuesto correctamente hecho al interior de una organización es la madre de los controles.
Porque de momento que haces el análisis de tu realidad versus el presupuesto, además de determinar las causas de tus diferencias, que pueden ser por condiciones de mercado, de producción, distintas situaciones, esas diferencias muchas veces pueden estar explicadas y te tienes que plantear que esas diferencias entre lo que presupuestaste versus tu situación real, esas diferencias pueden estar sustentadas por la existencia de un esquema de fraude. El presupuesto es la madre de los controles. Hablábamos de nuestro rol preventivo y en la lámina anterior yo decía a dónde debían estar centrados los esfuerzos del auditor en su rol de prevención. Y ahora veamos el rol del auditor en el área de la investigación. Es muy importante para el auditor su manejo en la evaluación inicial de una situación, cuando ya tienes la papa caliente, como digo yo, cuando ya estás en el fraude. Porque tienes que determinar si hay un fraude o estás ante una situación de simplemente un error, y el error puede estar basado en el desconocimiento de la persona que lo cometió, o si estamos ante una denuncia falsa. En nuestra preparación, en nuestra planificación, para definir ante la situación que estamos presentes, la mejor forma de definir cuáles son las pruebas de auditoría que vamos a aplicar. ¿Cuál es nuestra preparación para la planificación? Para obtener nuestras pruebas de auditoría, las pruebas directas, circunstanciales, documentales, secundarias, donde las pruebas circunstanciales tal vez son las que más vamos a encontrar, que me van a requerir a mí que yo tenga que hacer un análisis y una relación, porque mediante la relación de todas las pruebas yo voy a poder deducir y concluir que hay un fraude. Yo voy a tratar de obtener una prueba de auditoría directa, como la confesión, evidentemente, pero tal vez la principal, la mayor cantidad de pruebas que vamos a poder encontrar van a ser circunstanciales, documentales a través de documentos, ¿no es cierto? Las secundarias, que pueden ser algunos registros fotográficos. Y entender como auditores, ¿no es cierto?, en base a las pruebas de auditoría respecto de la suficiencia de la evidencia. Y esto tiene que ver con lo que yo hablaba en un principio de esta charla, porque yo voy a poder concluir y emitir una opinión respecto de alguien, pero mi opinión como auditor va a estar sustentada en la suficiencia de la prueba, en la suficiencia de la evidencia. ¿Tengo evidencia suficiente para concluir? Sí. ¿Tengo evidencia suficiente para concluir? No. No puedo con la evidencia que tengo concluir que hay un fraude. Y yo dije la importancia, y hablaba al principio, de por qué esta importancia. Porque yo voy a emitir una opinión de una situación que involucra a una persona. Y no vamos a hablar aquí de esa evidencia, porque sabemos cómo tiene que ser la evidencia en la auditoría. Tiene que ser objetiva, verificable, temporal. ¿No es cierto? Que tiene que ver con las características de la evidencia. Y tercero, tal vez la parte más importante, que toda investigación de fraude, estamos preparados como auditores para entrevistar a una persona en ciertas condiciones donde tú le estás diciendo de una u otra manera que la persona está siendo investigada por fraude. No es fácil. ¿Cuáles son tus técnicas? ¿Sabemos desarrollar esas preguntas? ¿Cuál es tu preparación? Y esto es un tema. Yo a mis alumnos en las clases yo los hago
actuar como si estuvieran entrevistando. Porque entrevistar, no sé, tampoco, y con esto quiero ser honesto, no es algo que se logra en el aula, es una cuestión de práctica. El manejo de la situación. Hay entrevistas que pueden durarte hay entrevistas que pueden durarte 5 minutos. Como yo he estado en entrevistas que han durado 6 horas. Entonces, ¿estamos preparados para entrevistar? Me río porque una de las cosas que yo hacía para practicar en mis inicios en lo que es la entrevista y los usé de prueba era con mis hijos. Yo les hacía preguntas respecto a ciertas situaciones. Y era muy chistoso. Pero claro, entrevistar no es fácil. ¿Ok? Es práctica y es una situación difícil para ambos. Y hay que entender que no puedes, por ejemplo, entrevistar solo. Tú no puedes entrevistar a una persona sola. Tiene que haber un tercero contigo. Tiene que haber una firma del acta de la entrevista. La persona tiene que conocer sus derechos al inicio de la entrevista. Y puse aquí la entrevista separada porque es todo un tema. Entrevistar a alguien es todo un tema. Todo tu esfuerzo que has hecho hasta aquí en la investigación se te puede caer en una entrevista, lo puedes echar a perder todo. Y hay técnicas. Yo siempre les cuento a mis alumnos de las técnicas una de las técnicas que yo más antes utilizaba y me daba resultados, que yo cuando tenía muy poca información, yo entraba con una carpeta llena de papeles, con 2 carpetas tremendas. Yo cuando entrevistaba a la persona le pegaba la carpeta y le decía, aquí está la evidencia, y eran puros papeles en blanco, pero la persona se impresionaba al ver los papeles y te contaba después todo lo que hizo. Pero esas técnicas se tienen que aprender. Yo en la presentación, Benjamín mencionaba de que yo había estado en Estados Unidos y con una de las personas que estuve fue con un agente del FBI que estuvo en la investigación del caso Enron. Tuve la suerte de participar con alguien que estuvo en el FBI en la comisión que investigó el caso Enron. Y estas cosas, estas técnicas en la entrevista fueron tal vez las partes más importantes que yo aprendí. Por lo que acabo de decir, porque la entrevista de la persona es donde se te puede caer todo o donde tienes que hacer, como digo yo, el gol final. ¿Y cuáles son las características del auditor? Esto también es importante dentro de lo que tiene que ver con nosotros y nuestro rol. Tenemos que responder derechamente a un tema de secreto profesional. Y aquí me quiero tomar 2 minutos. Me acaba de llegar un mensaje que ya me dicen me queda poquito, pero aquí me van a disculpar, pero me quiero detener tal vez en el primer punto, que es el secreto profesional. El auditor es depositario y es digno de confianza. Y es depositario de esa confianza, de información. El tema del fraude tiene un lado de morbo. A la gente le encanta esta cosa de mencionar y copuchar un poquito, a tal persona lo están investigando por fraude, ¿supiste? Y tiene que ver con nuestra cultura. Tú no puedes contar en una fiesta, en una convivencia familiar o con amigos, en un asado, en un happy hour, que estás investigando a X persona. Nosotros debemos responder a este secreto profesional. Y en esto quiero ser muy categórico. Debemos responder a este secreto profesional porque además no corresponde andarlo diciendo. Yo ya dije, hablamos de personas. Y mientras no se haya comprobado, y aun cuando se haya comprobado, nosotros no podemos revelar. Porque además tampoco sabes con quién vas a hablar, porque la persona, si se enteran que la estás investigando, puedes echar a perder tu investigación. Porque le puedes dar tiempo a la persona
de que haga alguna alteración de algunas situaciones, borre archivos, elimine cosas. Pero principalmente nosotros somos depositarios de un secreto profesional y no podemos en ningún caso, no tiene que ver solo con el fraude. Somos depositarios del secreto profesional. Debemos ser súper comprometidos con nuestro trabajo y lo que estamos haciendo, pero no así involucrarnos. Debemos ser confiables, la gente tiene que mirarnos como alguien confiable en quien nos pueda contar las situaciones que estamos investigando. Debemos ser súper discretos, yo lo decía, y aquí quiero irme a los últimos 4 puntos. Tenemos que tener una tremenda capacidad de análisis y capacidad de inferir, porque no siempre vas a tener la prueba directa que es la confesión. Por lo tanto, entre nuestra alta capacidad de análisis, nuestra capacidad de inferir y ser creativos, porque teniendo la evidencia delante tuyo, que no es una evidencia directa, sino que es circunstancial, vas a poder inferir, vas a poder relacionar esas evidencias para tú finalmente concluir que sí estás ante la alta probabilidad de la existencia de un fraude. Por lo tanto, no lo puedes demostrar, salvo que tengas la confesión, pero como no lo puedes demostrar, porque tienes solo evidencia circunstancial, nosotros podemos concluir que estamos ante una alta probabilidad de la ocurrencia de un fraude. Pero debemos ser capaces de analizar, de inferir. De pronto no tenemos la facilidad de acceder a información y para eso debemos ser creativos. Y de pronto esa creatividad está al alcance de la mano, pero es cosa de centrarnos un poco, de concentrarnos un poquito. Si tú no tenías cómo mirar una situación, ¿no es cierto?, pero te das cuenta de que estás investigando y un proveedor te entrega factura solo a ti, y prácticamente en la correlación del número de factura te llega solo a ti, bueno, a lo mejor ese proveedor tiene un solo cliente que eres tú. Y es ahí donde tienes que usar esa creatividad, darte cuenta, por ejemplo, de hoy yo debería analizar la correlación de el número correlativo de la factura. ¡Wow! Solo me emite factura a mí. O sea, yo soy su único cliente y el tipo vende algo que es común en el mercado y no le vende a nadie más. El auditor no sabe de todo. Por lo tanto, también es factible y es relevante y es válido trabajar con un equipo multidisciplinario cuando estás investigando algo de lo cual a lo mejor no eres un experto. Peritos caligráficos, por ejemplo, asesorarte con algún perito caligráfico. Yo una vez estaba haciendo una investigación de un fraude y una de las entrevistas que después me hicieron a mí, cómo habíamos podido dar con la situación, y esto se los cuento como una anécdota, pero es válida para que la consideren. Me preguntaron cómo habíamos podido dar con este fraude y la persona puede tener muy mala ortografía, las personas en general. Pueden tener pésima ortografía. Pero por muy mala ortografía que tú tengas, hay una cosa que tú nunca te vas a equivocar de escribir. ¿Qué es lo que tú nunca te equivocas de escribir? La forma de escribir es tu nombre y tu apellido. Por muy mala ortografía que tú tengas. Y aquella vez
descubrimos una situación de fraude, o sea, fue nuestra prueba, porque la persona había escrito mal un nombre. Entonces me dijo que era su nombre, y yo vi que estaba mal escrito, era apellido Chávez, y el Chávez ese era con Z, y lo escribió con S. Y yo le dije, ¿esta firma es suya? Sí, me dijo. Y yo dije, no. No, no es suya. Porque nadie se equivoca en escribir su nombre. Entonces, cuando empiezas a entender esta situación, cuando empiezas a darte cuenta que de pronto necesitas apoyo y no sabes de todo, claro, es válido entender, es válido que personal especializado forme parte del equipo cuando es necesario, ¿no? Peritos caligráficos, no sé, expertos en algún tema, tal vez químicos, informáticos, es súper, súper, súper válido. ¿Ok? Eso, hasta aquí llega mi presentación. Es un tema que da, pero realmente para largo. Es muy difícil hablar del tema de fraude en una hora, hora y media, pero yo les agradezco. Así es que quedo abierto a las preguntas y también quedo abierto si en alguna otra oportunidad quieren que veamos algunos temas más en detalle. Bueno, agradecemos la presentación del relator Alexis Jaldín y a continuación daremos paso a la ronda de preguntas. Tenemos la primera pregunta de Camila Izquierdo, quien nos dice, según la experiencia y el conocimiento que tiene el profesor en el ámbito del fraude, ¿debería existir otro método de prevención del fraude? O sea, perdón, métodos de prevención de fraude hay varios. Creo que en eso no hay que inventar mucho la rueda. Yo lo que mencioné, que era los métodos de denuncia, las revisiones o auditorías internas o revisiones sorpresivas, más el entrenamiento, ¿no es cierto?, de la capacitación a las personas, es lo mínimo, ¿ok? Ahora, ese debiera ser tu mínimo y debieran ser las bases que soportan un sistema de prevención de fraude. Sobre eso podemos ir construyendo más. ¿Y ese más qué puede ser? Bueno, primero que nada, hacer una revisión de controles periódica. ¿Cómo nos preocupamos nosotros de verificar todos los años que los controles implementados son eficientes y efectivos? ¿No es cierto? Existen otras formas de prevenir el fraude, que tiene que ver con la existencia al interior de la compañía de códigos, de un manual o un código interno de conducta, de negocio, la existencia de un comité de auditoría. ¿Ok? La segregación de funciones, aunque siempre hablamos de segregación de funciones, nos parece como algo tan lejano. La rotación de personas. Entonces esas cosas son que a veces nos pueden parecer súper sencillas o como muy lógicas, y uno de pronto piensa que la detección del fraude está en cosas más complejas. La detección o la prevención, que es la pregunta. Y la verdad es que no es en cosas más complejas. Es efectuar lo que hemos aprendido. Por ejemplo, lo que decía yo, la rotación de personal. Hoy día, la importancia que tienen los controles en ciberseguridad. Entonces, de pronto cosas que leemos, que vemos, las vemos tan lejanas o las vemos tan simples, pero la verdad es que son tan efectivas y están ahí, es cosa de tomarlas. La segregación de funciones, la rotación del personal, los controles en ciberseguridad, las cámaras.
¿Cuántos casos yo no he investigado donde han sido las cámaras el medio de prueba? Entonces, bueno, no hay que inventar la rueda, solamente, y esto tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el conocimiento de los procesos al interior de la organización para determinar cuáles son los controles más efectivos que tú puedes implementar para prevenir el fraude. Tiene que ver con eso. Bueno, Alexis, continuamos con la segunda pregunta que la hacen llegar a través de Zoom de Gino Cosio Fuentes. Nos dice, buenas tardes, excelente presentación. Me encuentro en el último semestre en mi carrera de auditoría en la UACH y quisiera especializarme en forense. ¿Qué alternativas puedo seguir en Chile o es necesario realizar estudios en el extranjero? Y por último, ¿es buena alternativa ejercer la auditoría forense en una institución como la PDI? Gracias de antemano, hace años que quería escuchar una charla orientada al ámbito de la auditoría forense. Buenísima la pregunta. La primera que tiene que ver con la preparación. Sí, hay forma de prepararte. Yo te recomiendo, disculpa, me voy a tomar un vasito de agua porque yo recomiendo buscar, hay dos certificaciones muy buenas, la CIA, búscala así por CIA, CIA, o la ACFE, que hoy día se puede tomar en línea, no es barata, pero la verdad es que es bastante buena para certificarte como en la Asociación de Examinadores de Fraude. Para mí es uno de los mejores cursos de preparación dentro de que podemos tener acceso en Chile. Esta rama no está muy desarrollada todavía dentro de lo que es en Chile. Las carreras de auditoría en general en las universidades no contemplan el desarrollo de la auditoría forense. Este es mi tercer año haciendo esta asignatura en la carrera de contador auditor en la Universidad Católica del Norte y ha sido una buena experiencia. Creo que debemos ser la única o una de las pocas que imparte la asignatura. Por lo tanto, yo recomendaría a través de la ACFE tratar de tomar la certificación, es muy buena. La otra pregunta era... Sí, algo de la PDI. Claro, ejercer en la PDI. De todas maneras, en la Brigada de Delitos Económicos, sí, claro, y hay muy buenas... en general yo he conocido varias personas que han estado en la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y después han salido y se han dedicado a la investigación de fraudes económicos, digamos. ¿Es una opción? Sí, absolutamente lo es. Lo es. Y con esto me gustaría agregar un ápice. No hay que confundir la auditoría forense con esta cuestión media detectivesca que algunos creen que es casi como un CSI. No, para nada, por favor. Esto es auditoría, ¿ya? Y el auditor lo que hace es obtener evidencia y es lo que hacemos nosotros como auditores, obtener evidencia para pronunciarnos respecto de una situación, no de las personas. ¿Ya? Nosotros entregamos evidencia a través del desarrollo de la auditoría para pronunciarnos sobre una situación, no así de las personas. ¿Ya? El auditor no emite además un juicio de valor. Nosotros, en base a la evidencia, que es nuestro respaldo, emitimos una opinión respecto a si hay o no un fraude, lo digo con palabras bien simples, ¿no? Digamos, ¿entiendes? Pero no es que esto sea casi un CSI donde también en la entrevista tú creas que vas a entrevistar así como se ve en la televisión. Yo una vez estuve con un colega que lo malentendió y estábamos encerrados en entrevistando a alguien y fue casi, yo lo quedé mirando porque le dijo, incluso mi colega hasta cambió el tono de voz y le dijo, cuéntanos todo lo que sabes, muchacho. Y yo le quedé mirando y le dije, no, para, esto no es policíaco, esto no. Tú no puedes entrevistar a alguien contra su voluntad. Si la persona no quiere acceder a la entrevista, no lo va a hacer. Tú vas a dejar evidencia que la persona no quiso acceder a la entrevista. Esto no es policíaco, esto no es coercitivo, no, en ningún caso. Entonces, nosotros somos auditores, y quiero recalcar eso, no confundir la auditoría forense con una labor policial.
¿Ya? Eso. Bueno, continuando con las preguntas, tenemos 3 preguntas que realizó Sebastián. La primera dice, ¿qué indicadores existen al momento de evaluar si existe un fraude y cómo diferenciarlo de un error humano? La segunda, ¿qué habría hecho si el entrevistado le pedía ver la evidencia que eran papeles en blanco o era broma? Y No, por en serio. último, la que realizó por el chat, ¿qué tan posible es la movilidad laboral internacional con la carrera de contador auditor contador público y qué posgrados pueden aportar a esto? Buenísimo. A ver, voy a ir con la primera. Te voy a pedir después que me la repitas porque me acordé. Por ejemplo, la primera era sobre... Los Los indicadores para... indicadores. ¿Me la puedes leer la primera de nuevo, por favor? sí, indicadores que existen al momento de evaluar si existe un fraude y cómo diferenciarlo de un error humano. Bueno, eso tiene que ver... Uy, a ver. En general, cuando existe un error, ¿ok? El error, la verdad es que es puntual. Encuentra solo esa situación y es repetitiva, si es que se ha dado por más de una oportunidad. Pero cuando lo investigas, te das cuenta de que no hay otras situaciones anómalas. El error está muy relacionado, fíjate, con cuando investigas algún fraude o alguna denuncia falsa. Como la denuncia es falsa, o en este caso hay un error, por lo tanto no hay una intención, y ahí es donde está el gran secreto a esta respuesta, es que en el error no hay intención. Y cuando hay intención, empiezas a encontrar otras evidencias que respaldan esa intención. ¿Ok? Cuando hay un error, encuentras esa situación puntual, que puede ser repetitiva, pero no hay otros elementos a su alrededor o relacionados que a ti te permiten concluir que hay una intención y que hay un fraude. En general es lo mismo que la denuncia falsa. Cuando la denuncia falsa es falsa, no encuentras evidencia, porque estás investigando un hecho que no existe. Entonces no hay evidencia que encontrar. Es falso. En este caso del error también, y fíjate que cuando tú entrevistas a una persona que ha cometido un error, y de hecho eso lo haces inmediatamente porque vas teniendo los elementos que te permiten concluir que hay un error por desconocimiento, no tienes evidencia y te das cuenta inmediatamente en una entrevista. Te das cuenta pero inmediatamente en una entrevista que la persona cometió un error por desconocimiento. La entrevista es muy distinta. No tengo acá más, bueno, tenía otro acá, pero pensemos que este celular es un notebook. La persona que comete un error generalmente te dice, toma, ahí está mi notebook, y de frente, sin nada, así, ¡plam! Ahí están mis claves, revísalo. La persona que comete un error no tiene nada que temer y te entrega toda la información, pero sin ningún problema. Alguien que comete un fraude se comporta de una manera totalmente distinta. Y esos son tus indicadores, digamos, que te permiten darte cuenta que estás ante un error y no ha sido ante un esquema de fraude. La segunda era la pregunta que qué habría hecho yo con la técnica es cuando le pegué y la persona me hubiese dicho, la respuesta a eso es súper simple porque uno siempre está preparado para esa posibilidad y la respuesta es no te la puedo mostrar porque esto es parte de la evidencia que yo he recolectado durante mi investigación y forman parte de la información confidencial. Tú tienes que hacerle entender a la persona que esa es información confidencial, que la tienes, que la obtuviste, pero que es confidencial. ¿Ok? No puedes mostrarla, no hay ninguna posibilidad de mostrarla, porque quien dirige la entrevista eres tú, no la persona. Pero bueno, me van a hacer contar algo que no quería, digamos, o sea, porque es parte de la técnica y no me gusta mucho revelar las técnicas tan abiertamente, pero la entrevista la manejas tú. ¿Ok? Tú eres quien maneja la entrevista.
Entonces, desde ese punto de vista, cuando la persona te dice eso, tú la verdad es que debes manejar la entrevista a tu conveniencia. Ahora, esta cuestión de usar estas técnicas tiene que ver con el conocimiento que tú tienes de la persona también. ¿Ya? Hay gente con la cual tú no lo vas a hacer. O a veces lo llevas, pero la entrevista se va para otro lado y no es necesario hacerlo. A veces las personas te narran las situaciones inmediatamente. En una entrevista, la gran mayoría de las preguntas claves que tú haces son preguntas donde tú ya conoces la respuesta. Tú tienes que conocer la respuesta, necesariamente. Porque con eso vas a poder determinar si la persona te está diciendo la verdad o no. Y tú ya sabes a ciencia cierta esa respuesta. Voy a poner un ejemplo. Si la persona, yo le tengo que preguntar si vino el domingo en la noche a la oficina, yo ya antes revisé las cámaras y sé que vino. Porque si yo le pregunto, ¿usted vino el domingo en la noche a las instalaciones de la oficina? La persona te dice que no, pero tú viste las cámaras y te das cuenta que sí. Tú sabes la respuesta a ciencia cierta, por lo tanto le vas a preguntar algo. Y si te responde no, tú sabes que la persona te está mintiendo. Y gran parte entonces te está ocultando cosas, y eso significa que gran parte de las respuestas que te está dando en la entrevista son falsas. Por lo tanto, la técnica de decir, yo tengo información acá, si la persona te dice, me gustaría verla, tú le dices que no, porque es parte de la información confidencial que tú has obtenido, como parte de las pruebas en tu investigación, pero no le dices si pruebas que lo inculpan o no. Le dices que tienes pruebas, que es evidencia que has obtenido, pero no le dices si esas pruebas que están ahí lo inculpan o no. Y la tercera era... ¿Qué tan posible es la movilidad laboral internacional de un contador auditor, contador público, y qué posgrados pueden aportar a esto? La movilidad. Hoy día la verdad es que el mercado es bastante móvil, pero dentro de lo que es la prevención de fraude, yo diría que hoy día el mercado chileno, la verdad es que es un mercado bastante atractivo. No hay mucha gente especializada en lo que es la investigación de fraude. Creo que hay más posibilidades. En este campo, quiero ser súper específico, hay más probabilidades en este campo de la auditoría forense en Chile que afuera. Afuera hay mucha gente muy preparada dentro de lo que es la investigación de fraude. Por lo tanto, es más fácil tener movilidad y contratación dentro de este campo aquí en Chile hoy día, o en Sudamérica, más que en el mercado europeo y en el mercado americano o asiático. Hoy día creo que el mercado en este campo es más fértil en Sudamérica, de todas maneras. Bueno, y continuando con las Discúlpame, los preguntas. posgrados, sí, claro, siempre van a ser un plus, siempre van a ser un plus. En un posgrado, en una situación de igual a igual, te van a dar ese plus que te va a permitir llegar a la línea de meta antes que otros candidatos, digamos, de todas maneras. Las empresas van a preferir eso. Ahora, hay un tema que es dinamita y que es el posgrado más la experiencia, de todas maneras. En este campo, en este campo. La experiencia aquí hace harto, hace mucho, como yo decía, por ejemplo, en el tema de cuando estás investigando y ya sabes hacia dónde dirigirte, cuando estás entrevistando, la experiencia hace mucho. Bueno, profesor, continuamos con las preguntas de Cintia García. Nos dice, entiendo que hay diferentes tipos de fraudes y factores a tener en consideración para la planificación y pruebas a aplicar. ¿Hay algún procedimiento obligatorio que debe existir y o aplicar a cualquier tipo de fraude?
¿Y qué sucede si luego de una denuncia y un claro supuesto de fraude y estudio de ello se determina que el problema es otro y no un fraude como tal? Ya, quiero partir, quiero partir por la última parte. Llegar al final de una revisión, de una auditoría y darte cuenta que el problema no es tal, tiene que ver con un problema de planificación. Tú no puedes venir a darte cuenta al final de una auditoría que el problema no era tal. Significa, y esto tiene que ver con la clase que yo le hago a los chicos, y siempre se los recalco, tiene que ver con la recolección de información inicial. Tu recolección o tu obtención de información inicial es clave ese análisis, porque en ese análisis te vas a poder dar cuenta si estás ante una situación falsa, ¿no es cierto?, una denuncia falsa, o ante un error, o ante una situación no de fraude. Esto tiene que ver necesariamente con la calidad de tu etapa en la planificación de la auditoría. La planificación de la auditoría tiene 3 etapas. La planificación, la ejecución y el informe. La calidad de la información que levantes y que evalúes en tu etapa de planificación, en esa etapa tienes que ser capaz de identificar si estás ante la probabilidad de una existencia de fraude o no. Pero no puedes venir a darte cuenta al final de la auditoría porque gastaste tiempo, gastaste recursos, gastaste de todo. Distinto es el caso, y por favor, porque la pregunta decía darte cuenta al final que no era tal. Eso tiene que ver con la evaluación que haces inicial, que es muy distinto al caso de llegar al final de una situación y no puedes concluir porque no tienes evidencia suficiente. Son situaciones absolutamente distintas. ¿Ok? No poder concluir por no tener evidencia suficiente es muy distinto de llegar al final de la auditoría y darte cuenta de que no había fraude. Porque lo más probable es que si no había fraude, en una muy buena evaluación en la etapa de planificación te vas a poder dar cuenta allí que no lo hay. ¿Y cuál era la parte inicial de esta pregunta? Porque eran dos, Sí. esa era la última. ¿Hay algún procedimiento obligatorio que debe existir y o aplicar a cualquier tipo de fraude? No. O sea, a ver, sí, la respuesta es sí y no. La respuesta es sí y no, porque la planificación de la auditoría responde a como cualquier auditoría. O sea, eso no lo vas a cambiar. Ahora, los procedimientos, la verdad es que no existe una receta porque eso va a depender de la naturaleza y del tipo de situación al que te veas enfrentado. Por lo tanto, como decía yo, la etapa de planificación, la ejecución y el report, y la evaluación y el reporte van a ser iguales, pero los procedimientos son distintos porque van a depender de la naturaleza. No va a ser igual los procedimientos a aplicar, ¿no es cierto?, en una investigación de fraude asociada a un esquema en compras, va a ser muy distinto a un esquema que tengas que investigar, por ejemplo, de transporte de materiales. Entonces, y tiene que ver, volvemos a lo mismo, tiene que ver con tu planificación, porque en la etapa de planificación vas a determinar cuáles van a ser las pruebas que vas a aplicar, las pruebas de auditoría que vas a aplicar en base a la información que puedes relevar en tu etapa de planificación. Entonces, no existe una receta. La receta está en las etapas de auditoría. Eso sí no va a cambiar. Pero las pruebas a aplicar sí son distintas porque están asociadas a la naturaleza del fraude que vas a aplicar. Perdón, la naturaleza del fraude que vas a investigar. Eso. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué opina de las entes fiscalizadoras que se han visto envueltas en diferentes fraudes, que colocan en juego la confianza del auditor?
Esa es una muy buena pregunta. Yo planteaba recién que cuáles eran las características de un auditor. Y cuando las empresas fiscalizadoras se han visto envueltas en fraude, la verdad es que lo único que hacen son dos cosas. Son, primero que nada, dañar a nuestra profesión, porque ponen en tela de juicio nuestra credibilidad. Y lo otro es que es como decirle a tu hijo, porque la empresa fiscalizadora que esté envuelta en situación de fraude, es como que yo le diga a mi hijo que no fume teniendo un cigarro en la mano. Entonces, la verdad es que le quita cualquier tipo de validez a la investigación, porque si esa entidad fiscalizadora está envuelta en situaciones de fraude, perfectamente yo podría pensar incluso que esa persona podría ser susceptible de ser sobornada para cambiar incluso alguna investigación. Entonces, la verdad es que lo único que hacen es hacerle un daño tremendo a nuestra profesión y a la credibilidad de los auditores. Pero te insisto, o sea, ¿qué validez puede tener una empresa fiscalizadora, una entidad fiscalizadora que está envuelta en situaciones de fraude? ¿Qué validez tiene? La verdad es que le quita cualquier validez. No me generaría ningún tipo de confianza, digamos, ese tipo de entidades, para nada. Ni en su actuar, ni en el actuar de sus procedimientos, digamos. En cómo pudieran ellos llevar alguna auditoría. Para nada. No, para nada. Para nada. O sea, Bueno, como resumen a esa respuesta, te digo, ¿qué opinión me merece? Eh, que a la larga debería desaparecer, o la entidad o cambiar a todas las personas. Eso es lo que creo. bueno, en base al tiempo vamos a realizar dos preguntas más. Tenemos una en el chat de Yoglia Vega, quien nos dice: hola, mi nombre es Yoglia Vega Peña, estudiante de cuarto año de la carrera Contador Público y Auditor de la Universidad de La Frontera. Primero quisiera dar las gracias por la excelente charla que preparó para el día de hoy, y respecto a esta tengo una consulta. Hablo sobre la oportunidad de la realización del fraude enfocándonos en nuestro sistema público. ¿Podemos hablar de la oportunidad que está dando el Estado de fraude? ¿Que está dando el Estado al fraude? Me explico. ¿Está poco preparado nuestro sistema público ante el fraude? Sí, sin lugar a dudas, yo creo que está poco preparado. Y es por lo que yo dije en el principio de la charla. Creo que el tema aquí me van a hacer opinar a lo mejor de manera de dar una opinión muy personal, ¿no? Pero creo que nuestro sistema público está poco preparado, porque si no, no se podría entender cómo la ocurrencia de tantos fraudes en entidades públicas seguidamente, y varios que a lo mejor todavía están sin ser descubiertos o investigados todavía. Creo que lo que yo dije al principio, o sea, la madurez que tenemos hoy día en lo que es la investigación y lo que es en el castigo del fraude, estamos súper lejos y súper inmaduros todavía. Creo que no estamos preparados. Es una cuestión que viene desde cuándo, hace 15 años recién, tal vez. 15 años, la verdad que es nada de tiempo. Esto porque nos creíamos, como dije yo al principio de la charla, nos creíamos los ingleses de Sudamérica que no éramos víctimas de fraude. Y la verdad es que hoy día el fraude existe. Y el fraude existe desde siempre, tal vez, pero no lo visualizábamos, no era visible, no era reconocido, y por lo tanto, para mí hoy día, siento de que hoy día el mundo público está muy en pañales, pero creo que está muy en pañales por el hecho de que
falta una estructura más eficiente al interior de la entidad pública, capaz de prevenir y de investigar el fraude. Pero creo que eso tiene que estar muy acompañado también hoy día con la legislación, y creo que la legislación desde ese punto de vista no conversa mucho, la verdad. No, yo no te digo que la gente hoy día la tenga que quemar en la plaza del pueblo como una actitud ejemplarizadora, pero sí creo que no hay todavía una legislación que castigue severamente como ha sido en Italia, como ha sido en Estados Unidos, en Europa, cuando se comete fraude, y la verdad es que en Japón, cuando los ejecutivos hoy día primero la piensan antes de cometer un fraude. Aquí todavía no. Hoy día te dan clases de ética, ¿no? Bueno, continuando con la última pregunta ay, no alcanzo a leer el nombre, pero nos dice: ¿qué importancia tiene el control interno en la detección del fraude? ¿Quién es el responsable de determinar los controles y quién debiera evaluarlo, el auditor interno o externo? ¿Y hay riesgo de fraude en el teletrabajo? Uy, varias preguntas. A ver, déjame ver si veo esa pregunta porque eran varias. A ver. Está ¿Te en el parece chat. si te parece si me las... Es que tengo como dos chats acá. A ver. Eh, Acá está. ¿Qué importancia tiene el control interno en la detección del fraude? El control lo es todo. El control interno, bien diseñado, bien implementado, la verdad es que te va a ayudar a determinar o a detectar el fraude de todas maneras. ¿Y por qué? Porque cuando tú haces una evaluación de tu ambiente de control interno y te das cuenta, y suena como un poco contradictorio al revés lo que voy a decir, pero a ver, cuando hay un control interno bien implementado, que es efectivo, que es eficiente, las probabilidades bajan, evidentemente, y eso lo haces en tu evaluación preliminar. Pero, al contrario, cuando haces una evaluación, la evaluación inicial, haces una evaluación de control interno, te das cuenta que hay inexistencia de controles, o que los controles no son efectivos, o que los controles no son eficientes, te están diciendo que la probabilidad de existencia de fraude es alta. ¿Me explico? O sea, el rol del control interno ahí es como o te ayuda a confirmar de que la probabilidad es baja o te ayuda a entender de que la probabilidad de ocurrencia de fraude es altísima. ¿Quién es el responsable de determinar los controles? Bueno, eso tiene que ver principalmente con el rol del auditor interno, ¿ok? O si hay un encargado de de control interno, un encargado de control interno o auditoría interna. Él es el responsable de determinar los controles, ¿ya? Entendería yo que el encargado de control interno, que muchas veces en las empresas está asociado a la auditoría interna también, ¿ya? Él es el encargado de determinar los controles y que estos deban... Ahora, si son controles internos y está encargado el auditor interno, debiera ser evaluado evidentemente por una auditoría externa, ¿ya? Para que te evalúe de manera independiente la efectividad de esos controles. No puede ser el mismo, eso es evidente, ¿ok? Si hay un encargado de control interno y hay un auditor interno, el auditor interno evidentemente podría, siempre pertenezcan a áreas distintas, podría ser también quien evalúe esos controles, ¿ok? Pero la certificación de la evaluación de esos controles, que es una de las cosas que hace SOX, por ejemplo, debiera ser evaluado por una entidad externa, de todas maneras. ¿Hay riesgo de fraude en el teletrabajo? Sí, de todas maneras. A ver, y esto responde a algo que yo siempre le he dicho a mis alumnos. Pueden haber 1000 controles. 1000 controles. Pero lamentablemente nuestra idiosincrasia, y con esto me van a disculpar, pero hecha la norma es hecha la trampa. ¿Ok? Y la verdad es que sí, hay riesgo en de fraude en el teletrabajo. ¿Sabes por qué? Porque en el teletrabajo
por ejemplo, el hecho de estar fuera de los firewall, de la empresa, no hay cortafuegos, ya existen algunos controles que al interior de la organización sí funcionan, ¿ya? No tienes todo concentrado en el mismo lugar, por lo tanto también pierdes de vista qué es lo que hace la persona, ¿ya? Hay relaciones directas en el teletrabajo que no se dan al estar dentro de la compañía, por ejemplo. Relaciones con proveedores, relaciones con clientes. Entonces sí, existe de todas maneras la posibilidad de fraude en el teletrabajo. De todas maneras. De todas maneras. Bueno, para ir ya cerrando, y tenemos un último mensaje de Evelyn Villarroel, quien es la jefa de carrera de Contador Público de la Universidad Católica del Norte, quien nos dice: solo felicitar y agradecer la disposición de nuestro académico de la facultad y felicitar al CEA, al Centro de Alumnos, por el esfuerzo y la motivación en la realización de este evento. Se despide la jefa de carrera. Bueno, para ir concluyendo, podemos decir que la temática que se trató el día de hoy, que la auditoría es una práctica trascendental para la importancia social y económica, ya que esto permite entablar relaciones de diversa índole entre los agentes económicos debido a la confianza que se deposita en su trabajo, extendiendo la garantía personal o fe pública. Profesor, les damos el espacio para que se pueda despedir o pueda agregar algunos comentarios finales. No, yo la verdad feliz de haber participado, feliz de que me hayan invitado, feliz de aportar, digamos, en el desarrollo de nuestra profesión. Creo que todo lo que podamos hacer hoy día para poner en valor a nuestra profesión, creo que cuenten conmigo. Yo conversaba con Benjamín ayer, hace un par de días, yo le decía a Benjamín, mira, una de las cosas importantes de nuestra profesión es que hoy día se habla mucho de auditoría afuera y cualquiera cree que es capaz de hacer una auditoría. Y con el respeto que me merecen los ingenieros de distintas especialidades, pero de verdad que los únicos que estamos capacitados para realizar una auditoría como corresponde somos los auditores. Somos los preparados, somos los entendidos, somos quienes sabemos cómo obtener una evidencia y cómo hoy día se efectúa una conclusión, cómo podemos concluir. Entonces, a mí me parece que hay que poner en valor al auditor hoy en día respecto de su labor como auditor. Se habla tan fácilmente afuera, no, se hizo una auditoría, pero ¿quién hizo la auditoría? ¿Está preparado? Y la verdad es que quienes saben obtener una evidencia para poder concluir somos nosotros. Por lo tanto, yo feliz de que me hayan invitado. Este tema hoy día está muy en boga, así que los insto a interiorizarse, a capacitarse, a aprender más sobre lo que es la auditoría forense, porque de verdad el rol del auditor y el fraude tenemos harto trabajo todavía. Así que gracias al OCEAL, al comité, al consejo, a mi facultad de la Universidad Católica del Norte, y yo disponible para cualquiera de las universidades que quieran un día invitarme a conversar o hacer algo sobre el tema del fraude, porque como les decía, hay harto que hacer. Les doy las gracias solamente y además los invito a cuidarse también en esta cosa que nos tiene hace un ratito con cuidado. Bueno, Alexis, muchas gracias. Y ya mencionado, dichas tus palabras, llegamos al fin del segundo webinar que se desarrolló en conjunto al Consejo Nacional de Estudiantes de Contador Auditor Contador Público de Chile y al Centro de Alumnos de Contador Auditor Contador Público de la Universidad Católica del Norte. Agradecemos nuevamente la participación del relator Alexis Jaldín y su permanente contribución en la formación de los estudiantes de la Universidad Católica del Norte. Principalmente también agradecemos la participación de todos ustedes, alumnos, egresados y titulados de la carrera de Contador Auditor Contador Público y al público en general. Los dejamos a todos invitados a seguir las redes sociales de los organizadores del día de hoy, tanto del Consejo Nacional de Estudiantes como el Centro de Alumnos y también de nuestra Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte, donde se va a compartir información de todas las actividades virtuales que se vinculan a la carrera de Contador Auditor Contador Público.
Nos despedimos, muchas gracias a todos por su participación y que tengan una muy buena jornada.